Ok, jóvenes, dados los 5 minutos que conversamos, creo que vamos a poder comenzar varias cositas. En principio, yo soy el profesor Pedro del Médico. Ese es mi apellido, del Médico. ¿Okay? Apellido de origen italiano. Pero yo nací acá en Venezuela. Ya les voy a contar algo de mí para que podamos empezar a hablar un poco de este curso introductorio, sobre todo desde el punto de vista de cosas genéricas que creo que van a ser de ayuda para ustedes. Yo llevo ya 5 años dando esta charla en el curso introductorio. Yo tengo 28 años dando clases en la Escuela Vargas. En principio, si quiero poner algunas cosas como reglas de juego, por llamarlo de alguna manera. Hagamos el esfuerzo de mantener los micrófonos en mute, apagados, ¿okay? Porque eso hace que no entre sonido externo y nos interrumpa o nos distraiga. Número 2, si eventualmente se me va el audio, alguien de ustedes o a viva voz o una imagen, por favor, me lo hacen saber, preferiblemente a viva voz, y así yo rápido tomo, pues bueno, tengo los audífonos, no sé si se mueve el jack de su punto de apoyo. Un tercer elemento, vamos a tratar de que esta charla la tengamos en hora y 5 o 10 minutos máximo, o sea, 1 hora 10 minutos. Como estoy solo, como les comenté al principio, pero los que se incorporaron luego, hasta ahora van 93 participantes. Les cuento que como estoy solo, no tengo un coanfitrión, no voy a poder estar dando la charla, viendo el chat. Entonces, por lo pronto, cualquier pregunta me la dejan en el chat o después vemos si la podemos responder a viva voz, con ya dándole oportunidad que si alguien de ustedes quiere intervenir. Bien, como les decía al inicio, yo soy Pedro del Médico, soy profesor de la Escuela Vargas, ya tengo 28 años dando clases en la Escuela Vargas. Yo soy egresado de esa escuela, de la escuela que ustedes están tomando como arranque para sus estudios de medicina. Perdón, una cuarta regla que me olvidé contarle es que me van a ver volteando porque estoy con otra computadora también conectado. ¿Okay? Como si fuera un alumno más para ver que todo, sobre todo cuando haya la presentación, estemos sincronizados, pues, y poder tener un feedback, un retorno de mi misma presentación. Bueno, como les decía, yo soy cirujano formado en el Hospital Vargas. Después de graduarme de médico hice mi rural y luego de allí hice el posgrado de cirugía general en el hospital, más otros adiestramientos que hice a nivel nacional y afuera. Y en términos generales, estoy complacido de verdad tener hoy a ustedes con las grandes expectativas que me imagino que todos ustedes tienen. Yo me acuerdo del primer día que asistí a la Escuela Vargas. La Escuela Vargas, si ustedes ya han ido, hay dos grandes edificios, un edificio grandísimo, que es el nuevo, por decirlo de alguna manera, y hay un edificio más pequeño, que era la antigua, que es el edificio de las ciencias básicas, que era la antigua escuela. Eso era todo lo que teníamos. Allí comencé yo, en esos auditorios, y bueno, la emoción de ese día no cabía en mí. Imagino que, bueno, dada la distancia, dada la coyuntura que estamos viviendo, probablemente ustedes tengan unas expectativas que no las van a poder cumplir presencialmente de inicio. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, tanto por vía virtual y presencial, de intentar que arranque este curso, esta cohorte de primer año. Dicho esto, esta presentación que les tengo para ustedes, generalmente yo la hacía con audios incorporados. El tema de Zoom y escuchar audio se genera una desincronización importante. Por lo tanto, eliminé todos los audios, se los debo en algún momento. Cuando tengamos la oportunidad de vernos presencialmente, probablemente los podamos ver. Creo que son importantes. La imagen y sonido siempre hablan más que unas palabras. Dicho esto, entonces, bueno, vamos a arrancar un poco
con este curso introductorio, yo soy profesor de una materia que ustedes van a ver en primero, en segundo, en tercero y en quinto año. En primer año se llaman técnicas primarias en salud, entre paréntesis. Esta línea curricular, como les dije, de 4 años, de los 5, nos vamos a ver la cara, particularmente conmigo, se la van a ver en primero y quinto año, y solamente en segundo y tercero la ven con otros profesores. Estos 4 años, esta línea curricular es exclusiva de la Escuela Vargas. No hay facultad de medicina, incluida la Escuela Racetti, que pertenece a la misma facultad de medicina de la OCB, que tenga este tipo de materia. O sea que ustedes son privilegiados en el sentido de tener una materia que ya vamos a ver, primer año, como les dije, técnicas primarias de salud, es primeros auxilios. ¿Okay? Vamos a ir directo a todo el tema de cómo atender los primeros auxilios, y generalmente estos son clases académicas teóricas y había mucho de prácticas. Tenemos maniquí para hacer RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar, cómo hacer maniobras de desplazamiento, movilización de heridos, etc. Ya en algún momento nos dedicaremos a ver el programa en otra oportunidad. En segundo año ven todo lo que es enfermería, porque veamos, en el grupo de salud, es decir, en el equipo de salud, hay muchísimas personas que acompañan al médico en su acto médico. Y quizá una de las personas más importantes es el equipo de enfermería. Mal bien podemos decirle nosotros a las enfermeras qué hacer si no aprendemos qué hacen los enfermeros y enfermeras. Por lo tanto, en segundo año ustedes van a recibir clases de enfermería, cómo bañar a un paciente en cama, cómo tomar una venesplegia, es decir, una vena, cómo poner una inyección. Pare de contar de cosas de enfermería y da por enfermeras. ¿Muy bien? Por eso creo que, insisto, es innovador frente a las otras facultades y las otras escuelas de medicina. El tercer año ven medicina del desastre, o cómo comportarse, cómo planificar, cómo atender un desastre, ya sea producido por el hombre o desastres naturales. Y en quinto año es donde nos volvemos a ver la cara, como nos la vimos en primero. O sea, yo los veo a ustedes chiquitines, por decirlo de alguna manera, y los vuelvo a retomar 5 años después, ya prácticamente saliendo de la escuela, graduados como médicos. Aquí nos vemos la cara para ver trauma quirúrgico. Ahí damos todo lo que es ya en quinto año. Ustedes deben manejar, deben tener conocimiento amplio de toda la medicina y parte de la cirugía, y ahí nos vemos la cara para hablar de trauma quirúrgico. Ese es un poco el diseño curricular de lo que nosotros nos vamos a ver, y yo soy el coordinador de toda esta área de técnicas quirúrgicas, o mejor dicho, técnicas primarias en salud, así es que se llama, y así es que la van a encontrar ustedes en control de estudio. Dicho esto, generalmente yo suelo dar una charla, la voy a ir buscando aquí, y aquí vamos a verla, vamos a ver si no me sale mal. Primero vamos a decir que me permita compartir la pantalla. Me da un chasecito mientras yo ubico todo. Vamos a ver si ustedes logran ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, perfecto. Me dijo que sí. Vamos a decirle presentar. Reducir esto. Ok, creo que ahí nos vemos. Ok, vamos a ver si nos va bien. Sí, doctor, perfecto. Sí, gracias por el feedback. Ok. ¿Por qué yo doy esta charla? Porque veamos, de hace un tiempo por acá, como les dije, hace 5 años, siempre me ha interesado el tema de cómo transitamos la vida universitaria. Además que es una vida espectacular. Yo que llevo ya unos años haber salido de ese mundo, les confieso que yo tengo 2 grandes grupos de amigos: los de bachillerato, que nos seguimos viendo, y los de la escuela de medicina, que nos seguimos viendo. Quizás esos son mis grandes círculos de amistades importantes. Y la universidad no es una excursión sencilla, así como titulo yo mi charla. Es una excursión complicada. Lo fue para mi época, tal vez lo sea para ustedes también, y quizás lo sea aún más para ustedes
dado los tiempos que vivimos en Venezuela desde el punto de vista político y los tiempos que vivimos en el mundo desde el punto de vista de la pandemia. Dicho esto, creo que es más que pertinente conversar esto. O ¿qué hacer? ¿Cuáles son mis reflexiones después de un tiempo? Y esto siempre me trae de un tiempo para acá, hace un par de años, si bien hace 5 años doy esta charla, hace un par de años, la última que hice presencial, por cierto, después de dar de estas charlas, que son 3 que doy, esta es una de las primeras, las otras se las dejo a vuestra decisión, nos podemos volver a ver en el momento que ustedes prefieran, para hablar de hábitos de estudio, que creo que es importante, porque a veces traemos los hábitos de estudio del bachillerato que no se acoplan bien a la universidad. Y veamos, hubo un muchacho, y yo creo que ya con eso él me pagó, o con crece, yo no sé si le pagué a él con crece el haber dado esta charla. Es que después de esta charla, él me dijo, me abrazó y me dijo, profesor, gracias por la charla, he tomado la decisión de retirarme de medicina. Y no habíamos empezado. Porque bueno, ustedes van a entender ahora cuando yo hable de esto, de todas esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas que vamos a hablar un poco más adelante. Y él estaba allí simplemente para digamos, acontecer, favorecer una decisión de sus padres, no la de él. Y quizás con lo que yo dije allí, esa charla hizo clic y dijo, bueno, yo me retiro. Ya soy yo el que tengo que decidir, no mis padres. Y creo que eso es importante. Recuerden que van a empezar un apostolado y no es un decir por decirlo. Esto de verdad amerita constancia, disciplina, vocación, ganas de hacer las cosas bien y, ¿por qué no?, una dosis de sacrificio. No hay la menor duda que esto lo vamos a tener. Entonces, vamos a ir viendo. Sí, entonces vamos viendo. Perfecto, vamos bien. Como les dije, voy a intentar dar unas reflexiones más que pasos. Estos pasos no son, esto no es una receta de cocina. O sea, seguirlo no significa un éxito. Significa simplemente generar una reflexión en cada uno de ustedes y eso es lo que pretendo hoy. Dar unas lecciones que he aprendido más sobre el hecho de unas preguntas reflexivas para que ustedes se las respondan ahora, más tarde, durante la semana y las tengan allí. Que por cierto, cuando tengamos oportunidad al final, que no se me olvide, alguien de ustedes, si ya ustedes me imagino que habrán elegido un delegado o alguien que haga la función de tal, si me da una dirección electrónica, yo le mando la presentación, no esta, porque es muy pesada, pero si es muy pesada, les mando esta convertida en PDF, donde van a poder ver cosas que es lo que estamos conversando ahorita. Entonces, buenísimo, doctor, seguro. Vale, gracias. Seguro, profe. Gracias. Lo primero que tenemos que respondernos suena, como dicen por ahí a perogrullo, suena elemental, pero por ser elemental quizás es de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer como seres humanos. ¿Quién soy yo? Yo no soy cirujano, yo no soy el papá de Rafael Antonio y de Juan Pedro, yo no soy el médico que trabaja en Policlínica Metropolitana, no. ¿Quién soy yo? Y eso pasa por definir 3 conceptos que a mi criterio son muy profundos y muy importantes. El primero de todos es el autoconocimiento. Es autoconocerme, es conocer de mí mismo, que a veces no es sencillo. ¿Okay? Es fácil cuando es conocer a los otros, es fácil criticar a los otros, muy difícil, inclusive por el tema del amor propio, de ese yo, criticarnos a nosotros mismos. Ese autoconcepto y un tema muy, muy importante, lo veremos un par de recorridos más adelante, el tema de la autoestima. Entonces, reconocer la importancia de estos conceptos en la vida de un individuo, para mí, es sumamente elemental. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, el autoconocimiento es conocer esas partes que componen el yo. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Dónde me siento bien? ¿Dónde me siento mal? ¿Qué habilidades tengo? Porque nosotros, si bien hay muchas habilidades que se pueden adquirir durante la vida, otras tantas no son más fáciles. Hay gente que tiene oído musical, hay gente que toca un instrumento desde pequeño. Yo no toco ni la puerta de mi casa. O sea, hay cosas que son
da habilidades, gente que tiene habilidades para los idiomas, otros somos más torpes. Así hay diversidad de cosas. Y esos roles que vive este individuo, es decir, cada uno de nosotros, y cómo nos hace actuar y cómo nos hace sentir. Por eso, siempre tenemos que tratar, y este es un ejercicio que les invito a hacer, no ahora en este momento, vuelvo y repito, como les voy a dar esto en PDF, lo van a poder leer con calma y hacer introspección, hacer vuestras propias reflexiones. Enumeren cuáles son 5 de sus fortalezas, esos aspectos positivos que tanto ustedes se ven en sí mismos como se los dicen otras personas, y cuáles son las debilidades, más que debilidades, las oportunidades de cambio, ¿vale? Que son en teoría esos aspectos negativos. Vean, si este ejercicio ustedes no logran identificar 5 y 5, tienen que hacer un recorrido buscando, concertándose consigo mismo, haciendo conciencia de qué está ocurriendo, qué son esas cosas que puedo cambiar de mí mismo y que me permiten estar mejor en mi entorno. Ahora bien, con el objetivo de que reconozcamos cuáles son esas capacidades y éxitos que tenemos cada uno, lo usan mucho los psicólogos, es tratar de dibujar un árbol, ¿ok? Y en ese árbol el tronco, en el tronco uno escribe el nombre de uno, ¿ok? Y en cada raíz las habilidades o capacidades que creemos tener, ¿ok? Sabemos que tenemos, ¿ok? Porque si yo toco un instrumento, toco el violín, y lo toco muy bien, y estoy en una orquesta sinfónica, es obvio que esa la tengo, por más que yo pareciera o creer no tenerla, la tengo, porque para estar allí tengo que tener alguna habilidad, una capacidad. Y cada rama, los logros y éxitos producto de esas habilidades o competencias que tenemos. Eso permite ir viendo cómo con el pasar del tiempo, esto es un ejercicio que uno puede dejar esa hojita con fecha y dejarla e irla llenando a medida que uno vaya adquiriendo otras habilidades y capacidades y vaya teniendo otros logros y éxitos, y veremos cómo esa raíz van siendo frondosas, y ni les cuento la copa del árbol aún más. Entonces, aunque parezca un ejercicio tonto, es bastante importante, porque mientras más consciente, insisto, mientras más reflexivo hagamos nuestra capacidad y logro, podemos añadirle más a la raíz y a la rama, y por lo tanto tener más logro. Si yo no sé que tengo algún problema porque me molesta tal o cual circunstancia, o me molesta o me pongo iracundo por alguno, y yo no hago conciencia de ello y busco por qué eso me está ocurriendo, no voy a poder salir de esa conducta, de esa actitud que me puede generar en mi círculo de amistad, familiar o de pareja problemas. Entonces, en esa misma medida que yo haga autoconocimiento, autoconciencia de ello, busque eliminarla o minimizarla, porque ahí probablemente hay parte de nuestra conducta, de nuestra, digamos, de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, que no es sencillo cambiarla. Muy bien. Dicho esto, entonces, ahí tenemos que buscar cuáles son nuestros intereses, y hablamos de intereses, todas aquellas actividades que te gusta realizar. Las habilidades es la capacidad para realizar algunas tareas, y los valores, aquello que es importante para ti. Y por eso también enumerar esos 3 intereses, habilidades y valores me ayuda a, dentro de esos ejercicios de autoconocimiento que tenemos que hacer. De verdad, cuando tengan oportunidad de hacerlo, háganlo. ¿Okay? No lo dejen de hacer. Se van a encontrar sorpresas. ¿Okay? Algunos van a tener que cerrar el cuaderno donde están escribiendo o botar el papel, porque se van a dar cuenta de cosas que no les gustan de ustedes mismos. Y no hay forma de enterarse si no hace uno reflexión. Ustedes son jóvenes, yo lo sigo haciendo, este tipo de cosas, y tengo un poco más de recorrido que ustedes, pero es importante. A pesar que ustedes creen que no tienen cosas que pensar o que reflexionar, las tienen mucho, más en un país como el que estamos viviendo, que creo que es importante que la juventud como ustedes sepan qué quieren de ustedes y qué quieren del país. Entonces, cuidado, y esto sí les pido por favor, cuidado con el autosaboteo, porque mis creencias y mis sentimientos o me permiten triunfar o me permiten fracasar. ¿Está bien? ¿Okay? Si en mi casa, o si mis amigos, o si yo mismo me digo que soy un bruto, que yo no sé aprender
tal o cual cosa o no tengo tales habilidades, eso es lo que se llama la profecía autocumplida. Me la digo tantas veces, me la dicen tantas veces que lo termina ocurriendo. ¿Okay? Entonces, cuidado, porque ese autosaboteo lo que va a terminar es que fracasemos en las cosas. Si estamos reflexivos, si estamos pendientes de ello, probablemente la posibilidad del fracaso se minimiza. Ahora bien, ese autoconcepto, que son estas creencias que tenemos en nosotros mismos, y estas creencias se manifiestan en la conducta, como les acabo de decir. Si yo no sé qué, o me dicen permanentemente que yo no sirvo para tal, termino teniendo una conducta de un derrotado. Y lo último que uno permite es que eso ocurra. Si te crees inteligente, como estás acá, actuarás como una persona inteligente. Y yo les voy a... Hubo un estudio de la Universidad de Stanford donde un salón de alumnos que eran de promedio entre 10 y 11 de bachillerato, y había un salón donde el promedio era un poco mayor, era de 15. Agarraron este salón del promedio de 11 y 10 y se lo pusieron a una maestra y le dijeron a la maestra que ese grupo era un grupo excelente, que el promedio de ese grupo estaba alrededor de 17. Oh, sorpresa, al fin del año escolar, adivinen qué ocurrió con ese grupo. Mejoraron su promedio. ¿Por qué? Porque la maestra estaba convencida que lo que tenía ahí era puro muchacho inteligente. Hizo su mayor esfuerzo para seguir dándole. Y estos muchachos mejoraron porque hubo alguien que estuvo pendiente y que no los etiquetó desde el principio que eran unos vagos, que eran unos malos, que eran deficientes, que les faltaba inteligencia. Entonces, cuidado con lo que pensemos en nosotros y con lo que pensamos también de los demás, porque nos podemos llevar sorpresa y podemos crear lo que se llama la profecía autocumplida. Siempre las ideas que se tiene sobre uno, sobre ti, eso puede ser producto de las personas que te rodean o de ti mismo. ¿Okay? La familia es de ese grupo o de esas personas que inciden mucho sobre nosotros, nuestras amistades, nuestros profesores, nuestros ídolos, ya sea artísticos, del fútbol, etcétera, que por cierto por ahí vi que tenemos al jugador francés dentro del grupo. Si depende de otras personas para valorarte, dicha valoración siempre estará hecha por los demás y la mejor valoración es justamente la que hacemos de nosotros mismos. ¿Okay? Pero para ello se necesita sentarse a reflexionar y aceptar las cosas que ciertamente nos molestan de nosotros mismos para intentar cambiar. Dentro de esas tareitas que se llevan, si las quieren hacer, escriban 3 personas que han influenciado en la vida de cada uno. ¿Okay? Más allá de la familia, propiamente el padre, la madre, obviamente los hermanos. Busquen 3 personas y reflexionen por qué. ¿Qué les hace pensar que esa persona que ustedes están viendo, a la cual idolatran, a la cual creen que es tremenda, que ha influenciado, por qué lo ha hecho? ¿Por qué ustedes se enganchan con esa persona? Claro, estamos hablando de influencias positivas, ¿ok? Descarto de antemano las influencias negativas, no tiene sentido, son las influencias positivas. El por qué. Busquen el por qué y probablemente hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que ustedes que seguro son ideales en un momento dado, pero se pueden convertir en realidad si se trabajan sobre ellas, ¿no? Y esa, ya dijimos el autoconocimiento, ya dijimos el autoconcepto y la autoestima, un valor importantísimo, es la imagen, esos sentimientos, es la opinión que tienes acerca de ti y la valoración que haces de ti. No solamente la que hacen los demás, es la tuya. Esa es la que al fin y al cabo determina hasta dónde puedes llegar. No hay duda. Cuando uno revisa los grandes hombres del mundo, las grandes mujeres del mundo, lo menos que tenían era una autoestima maluca, pues una autoestima disminuida. Muchos de ellos probablemente pasaron por malos momentos, la autoestima estaba en el piso, pero se recuperaron y esa parte de ese éxito que tuvieron en la vida fue porque generaron una autoestima importante. Entonces, ¿qué ocurre cuando, contrario a lo que
pensamos o creemos que ocurre, que esas personas que manipulan a otro, que pegan a otro, los bullying en algunos colegios, en algunas escuelas, son personas que tienen una autoestima baja. Generalmente está demostrado psicológicamente que aquellas personas con autoestima baja humillan a los demás, se sienten inferiores, desconfían, agreden a otros. En tanto en cuanto la autoestima es alta, se caracteriza porque son personas lo que se llama, y que seguro ustedes han oído mucho, empáticas. Oye, ese tipo sí tiene buena química, tiene que ser empático. Escuchan, son seguras, reconocen el esfuerzo de otros, reconocen sus propias fortalezas, pero también reconocen sus propias oportunidades de cambio, pues, lo que se llama debilidades. Eso piden ayuda, no tienen problema. Entonces, masajemos, por favor, la autoestima, porque es importante, sobre todo para la carrera de medicina, donde ustedes van a tener conexión con pacientes, conexión con seres humanos, con muchísimos problemas, con muchísimas miserias humanas. Y allí es donde es importante tener una autoestima y darse cuenta los bendecidos que somos como seres humanos en un momento dado, que cuando volteamos nos damos cuenta que hay gente que tiene peores momentos que los nuestros, ¿no? Básicamente, déjenme ver si aquí se los puedo acercar un poco más. Creo que sí. ¿Cuáles son esos nutrientes? Bueno, rápidamente, aquí no quiero profundizar aquí. Confía en ti, aprendete a aceptar, asume riesgos, responsabilízate por tus acciones, ¿ok? Responsabilizarte por lo que uno hace o dejar de hacer es importante. Afirma tus valores de estilo de vida, reconoce que eres un ser superior y único con una dimensión física y espiritual. Somos únicos e irrepetibles. Nos podemos parecer a alguien, nos podemos parecer a alguien de la familia, pero somos únicos e irrepetibles. Aprecia tu cuerpo, trátalo bien, ejercicio, buena dieta, cuidado con el cigarrillo, cuidado con el alcohol en exceso. Ok, todas esas cosas al fin y al cabo nos terminan trayendo problemas. Y igualito, nueva tarea si la quieren hacer. Evaluar el nivel de autoestima contestando si te hieres fácilmente cuando te critican, si eres muy tímido, muy agresivo, tratas de esconder tus sentimientos. Ahí somos personas que somos más retraídas, otras que somos más dicharacheras, echamos bromas, nos metemos con todo el mundo, pasamos por fases, hay momentos que estamos tristes. Lo importante es manifestar nuestras emociones, ¿okay? Con respeto, decirle a una persona si llegó un día a clase y bueno, me pasó algo en casa o de verdad estoy triste por algo, por la muerte de un familiar, de mi mascota, etcétera, decirle, mire, oye, hoy verdad que estoy triste, no quiero que me molesten, y la gente lo va a entender. Manifestar los sentimientos, además que es una experiencia saludable, ayuda inclusive a la empatía con el grupo. La gente entiende, pues uno no está todos los días feliz y saltando, hay días de días, pues. Y si uno lo manifiesta, es importante porque no todo el mundo tiene digamos, ese detalle de estar pendiente y de oler, de olfatear rápidamente si una persona está movida o no en sus emociones. Dicho esto, entonces vamos a la que llamemos la lección 2, o las reflexiones. ¿Por qué estoy aquí? Y esa es un poco la pregunta que se debe responder. La mía, estoy aquí porque me gusta lo que hago. La escuela de medicina para mí es mi oasis del día a día, de mi vida personal y de mi vida profesional. Dar clase para mí, si yo pudiera dar clase y me pagaran muy bien y ese fuera mi modo viviente, me quedaría metido en una universidad. Ese es mi mundo. Pero bueno, lamentablemente en Venezuela no ha sido posible y esta es la pregunta que ustedes se responder, y es un poco lo que yo les decía del caso de la anécdota del compañero de ustedes que hace un par de años me abrazó luego de conversar de esto, porque bueno, hizo el link y dijo, yo estoy aquí por culpa no, por responsabilidad o porque alguien me indicó y no porque yo esté agradado. Y aquí entonces definir esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas y identificar las razones que me motivan a estudiar, en este caso motivan a estudiar medicina. Entonces, es la motivación, un poco para entrar en detalle. La motivación es ese estímulo, esa gasolina, ese oxígeno que me mueve como persona a determinadas acciones.
¿Cuál es mi motivación para jugar fútbol? Para coquetear con una compañera o con un compañero, porque me gusta coquetear con la música, o porque yo soy artista y me gusta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué son esos determinantes que me permiten hacer una acción y culminarla? Es más, paso horas y no me doy cuenta. Entonces, ese conjunto de factores que impulsan a una persona a hacer algo o alcanzar una meta es lo que se llama motivación. Y en el ámbito universitario es un motor indispensable. Es la gasolina de alto tanaje que necesitamos, porque van a ser 5 años más el internado. Estamos hablando de 6 años de estudio, de dejar de ir a fiestas, de a veces dejar de dormir, estudiar, verse con pacientes, verse con los problemas de los demás, los problemas propios, los problemas de la familia, de la novia, del novio, etcétera. Bueno, paré de contar de cosas. Entonces, lo tenemos que tener claro. ¿Y qué nos mueve como estudiantes? ¿Qué los mueve a ustedes? Empezar a estudiar medicina y alcanzar el logro que es graduarse como médico. Y aquí hay 2 tipos de motivaciones, las que hablamos como intrínseca y las que hablamos como extrínseca. Las intrínsecas tienen que ver justamente con esa motivación que la persona fija sus intereses, en este caso por el estudio de medicina o por un trabajo, siempre demostrando el deseo de superarse, la consecución de un fin, ¿okay? El medio para lograr algo. La consecución, si ciertamente es graduarse médico, es quizás la vía para lograr un fin mayor, una meta mayor, digamos, un llenar del espíritu mayor, es ayudar a los demás. ¿Okay? Y esa es la propia vocación. Entonces, definir ese hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende. Y esa es la medicina. Si tú tienes vocación, si te gusta ayudar a los demás, además estoy aprendiendo y me toca, para buena suerte de mí, un grupo espectacular de compañeros, bueno, la tarea está hecha como me tocó a mí y espero que les toque a ustedes. Y eso entonces les permite conocer nuevas cosas a la nueva gente y conocer obviamente el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Ejemplo de motivación intrínseca: estudio porque quiero aprender, graduarme de médico y ayudar a otros. Me supero porque es el deseo de ser una mejor persona, porque eso me produce un estatus, me produce la oportunidad de a mí mismo demostrarme que sí puedo hacer las cosas, porque quiero autorrealizarme, etc. Pero también entonces tenemos las motivaciones extrínsecas, y es cuando, en el caso de ustedes, en caso de un alumno, solo trata de aprender, no tanto porque le gusta la asignatura, que nos va a pasar, a mí me pasó, les va a pasar a ustedes. Había asignaturas que me fascinaban y otras no me gustaban tanto. ¿Ok? O sea, ahí teníamos una motivación extrínseca. Si no la pasaba, me prelaba para otras. Y otras tenían motivación intrínseca porque me fascinaban. Anatomía, porque al final y al cabo, mi idea era, desde que yo empecé a estudiar medicina, yo quería ser cirujano. Y obviamente el cirujano tiene que conocer la anatomía. Entonces, había cosas más fáciles para mí porque estaba en mi motivación intrínseca, y otras que no lo estaban tanto, que eran las motivaciones extrínsecas. Muy bien. Y esa es una conducta que está regulada a través de medios externos, que dicen de ti que tu familia tienes que estudiar porque en la familia todos somos médicos y tú tienes que ser médico, o porque en la familia todos somos profesionales y queremos un profesional, y si tú haces diseño, juegas un poco. Y pongo el ejemplo de diseño porque en mi casa, mis 2 hijos, el mayor terminó decidiendo tomar y estudiar diseño gráfico, cosa que me pareció genial. Dije, uno menos médico, porque la mamá es médico, yo soy médico, médico menos en la familia. Oh, sorpresa, mi hijo en estos días digo, hace meses atrás, el que se graduó en junio del año pasado de bachiller, me dijo que quería estudiar medicina. Y ya se inscribió recién, probablemente, si ustedes están empezando ahorita, seguro le tocará empezar probablemente el año que viene. Bueno, esas son las cosas de la vida. Pero no hubo ninguna presión, no hubo ninguna motivación más allá de la que él ve, obviamente, a su mamá, ve a su papá como médico, pero probablemente me da el olfato que él es bueno para eso de ayudar a la gente, le gusta involucrarse con los demás. Entonces, probablemente por ahí va el tema. Vamos a ver, ojalá pueda seguir en eso.
¿Cuáles son esos ejemplos de esas motivaciones extrínsecas? Estudio la noche antes, porque bueno, la materia no me gusta mucho y bueno, le voy a hacer el esfuerzo para pasar, porque mi padre me está presionando y que estudie, pues yo simplemente salgo del tema. O si no tengo un grado, si no tengo una profesión, no me aumentan el sueldo, en el caso de los trabajadores, o que tú haces un curso para tal cosa, o si no presento una certificación, no me asciende. Esas motivaciones extrínsecas a veces coartan mucho la felicidad que uno puede tener cuando estudia, cuando aprende, cuando ayuda a los demás. Entonces, tengamos pendiente de preguntarnos cuáles son mis motivaciones, si son intrínsecas o extrínsecas o son ambas. Yo puedo tener ambas. Ojo, una no excluye a la otra, no son excluyentes. Pero lo importante es que la motivación más fuerte sea la intrínseca, la extrínseca, que lo más fuerte esté dentro de mí, que sea mi decisión, no la que me impongan los demás, ni la sociedad, ni el entorno, ni mi familia, sea verdaderamente la que yo quiera. Esa fuente motivadora es necesaria porque el día a día de aquí en adelante va a ser con mucho esfuerzo. Y para alcanzar el éxito en vuestros estudios necesitan tener claro hacia dónde quieren ir. Y esa caminata que les toca un poco larga, tiene que tener mucha motivación y particularmente motivación intrínseca. Ya visto quién soy y por qué estoy, veamos dónde quiero llegar. Ya me imagino que esta quizás es de las preguntas más fáciles, todo el mundo, graduarme. Sí, ciertamente. Aquí vamos a definir el concepto de metas. Muy bien, identificar por lo menos metas personales que queramos tener y conocer un plan para realizar esa meta, que generalmente tiene que ver con la forma que estudio. Y las metas solo existen en el hoy. Si bien las metas yo las proyecto hacia adelante, hacia el futuro, son una herramienta, muy bien, para saber hacia dónde me voy a dirigir, para que mis acciones del presente me logren poner al lugar, a la meta que yo quiero lograr. Es decir, cuando yo digo que quiero ir a la Ávila, muy bien, yo tengo que poner mis metas en el hoy. Mis acciones, mi pensamiento tiene que estar ubicado en el hoy para poder yo ir hacia la meta que es el día domingo. Me voy para la Ávila por Sabaniego, por cual camino u otro. Entonces, no se den, ¿cómo se dice? Hipnotizar en el término metas como algo de largo aliento. No, las metas las tenemos todos los días, ¿okay? Y es en el hoy. Si yo no estoy claro que si bien mi meta es graduarme en 5 años, pero todos los hoy, es decir, todos los días, no hago algo para dirigirme hacia allá, como decían, si tú no sabes hacia dónde vas, cualquier viento es bueno. ¿Okay? Si estás en un velero. Entonces, hay que saber hacia dónde uno se quiere dirigir para enfilar, para enfocarse a cuál es el camino a transitar. Entonces, aunque les parezca tonto, escriban unas metas. En lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Anoten ese precio de esa meta. El precio es, si no lo logro, que me ocurre a mí, que ocurre con mi ego, que ocurre con mis finanzas. ¿Okay? En el caso que están empezando, pero en el caso mío o de otros, si no hago tal o cual cosa, financieramente me puedo ver mal, no entra más dinero o pierdo dinero. Todo eso, ¿qué energía necesito? Si me va a satisfacer o no. Establecer una fecha un poco para lograr esa meta. ¿Okay? Y desarrollar un plan. Cualquier meta está desarrollado sobre la base de un plan y cualquier plan está desarrollado sobre la base de muchas actividades. ¿Okay? Si mi meta es perder 20 kilos, ¿okay? El plan es hacer ejercicio, comer menos, pero el plan de hacer ejercicio empieza con microactividades. No hagamos grandes actividades porque si no las cumplimos nos frustramos y echamos todo al cesto. No, las cosas hay que hacerlas con microactividades, lo que se llaman victorias tempranas. Si yo digo que voy a perder 20 kilos y empiezo por lo menos
con 5 minutos de ejercicio, en vez de tirarme 30 minutos o 2 horas, o inscribirme en un gimnasio y hago 5 minutos, me voy sintiendo mejor, esa es una victoria temprana, y a la semana probablemente puedo subir a 15. Voy a poner un ejemplo, que probablemente no sea el más adecuado, pero por ahí van los tiros. O sea, cuando escribamos una meta, pongámosle un plazo, y a ese plazo le hacemos un plan con actividades. Muy bien. Este primer año ustedes tienen una meta que es pasar el primer año. Esa meta tiene un plan, que son las diferentes materias. Esas materias tienen unas actividades, los quizzes, los exámenes, estudiar, y así también tener una vida de jóvenes como la tienen ustedes, también tiene un plan. ¿Okay? Una salita para la fiesta, la salita con la novia, con el novio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aunque parezca tonto, están allí. Eso permanente en nuestro cerebro lo está elaborando. ¿Okay? Y la mejor manera, como decían los japoneses, la mejor manera para lograr una meta hay que andar. Para andar hay que dar el primer paso. Los invito a que den ese primer paso. Entonces, ya visto esto, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Okay? Y aquí hay que identificar varias cosas que quizá no necesariamente todo el tiempo las tenemos claras. Muy bien, de cómo lograrlas. Es identificar los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma. Ya vamos a ver qué tipos de aprendizaje tenemos. Quienes forman, a algunas personas les gusta estudiar solo, a otros les gusta estudiar en grupo, otros leen en voz alta, otros leen sin hablar, otros hacen esquemas, otros hacen resumen, otros hacen mapas mentales. Hay 1000 formas, ninguna es mala, ninguna es buena per se. Probablemente puede haber combinaciones, a algunos les surte mejor efecto unas que otras. Por eso siempre hay que reconocer esa destreza para trabajar en equipo, porque veamos, la medicina, ¿okay? Si hay algo que se trabaja en equipo, es justamente la medicina. Van a hacer guardias juntos, van a estar en grupos de trabajo juntos, van a tener en anatomía probablemente un grupo de trabajo sobre el cadáver en la sala de anatomía, de disección, en el laboratorio de histología probablemente les toque a varios un microscopio. El trabajo en equipo siempre va a ser quizás de las cosas que van a tener durante todos los años de la carrera, y eso les va a permitir tener un éxito en su vida estudiantil. Y tenemos que desarrollar hábitos de estudio. Esto empezó, estos 5 años atrás, empezó yo dándoles charlas a mis alumnos, ¿okay? Sobre cómo estudiar, cuáles eran los mejores hábitos de estudio. No porque yo los tuve, ojo, sino porque aprendí del fracaso. Y después de tantos años de clase me fui dando cuenta de dónde eran las deficiencias o las falencias que tenían mis estudiantes, y cómo darle una charla de cosas que uno parece que trae de bachillerato, pero no necesariamente son las mejores. Y para el estudio universitario, obviamente cambian un tanto. Primero que estudiamos para aprender, eso no hay la menor duda. Sin embargo, siempre algunos estudiantes, para cumplir una tarea, se ponen la tarea como el fin, y a veces simplemente un examen, un quiz, una tarea, más bien es el medio para el aprendizaje y no necesariamente el fin. Entonces, cuando nos ponemos algo, una meta, simplemente como un fin, probablemente nos perdemos de cosas que no nos permiten, o por la presión, por la atención, o no nos permiten ver mejor eso. Entonces, el objetivo de estudiar debería ser de obtener una limitada cantidad de información que me permita aprender, tener una capacidad nueva, mejorar una habilidad que ya tengo, pero la quiero perfeccionar. Entonces, ¿cómo aprendemos? Y tengo una charla, vuelvo y repito, se la pongo a vuestra disposición cuando quiera, de hábitos de estudio, que habla un poco de todas estas cosas, cómo el cerebro piensa, aprende, cómo se interrelaciona con el conocimiento. Hay unos estilos de aprendizaje que están bien descritos. Algunos somos visuales, porque preferimos usar retratos, imágenes, escribimos. Otros prefieren los sonidos, son auditivos. Otros son verbales, son aquellas personas que tú las oyes estudiando en voz alta. Porque es que si no leen en voz alta, no se les quedan las cosas. ¿Okay? Aquellas personas que
prefieren usar su cuerpo, es decir, se paran, se sientan, son hiperkinéticas, que dice. Aquellos que son muy lógicos, son aquellos estudiantes que probablemente no estudian medicina, se van por filosofía, se van por derecho, donde haya mucho más razonamiento, y la medicina lo hay, pero también está a la par con la práctica. Aquellos que son eminentemente sociales, prefieren estudiar en grupo, si no lo hacen en grupo no pueden estudiar, y aquellos que son relativamente solitarios, solamente estudian solo, no hay otra forma que lo puedan hacer. Quizás las primeras 4 o 5 son las más importantes, porque las otras tienen que ver más cómo me relaciono. Hay gente que, vuelvo y repito, tiene que ver cosas para poder que se le graben, otros simplemente con escuchar. Por eso hay gente que probablemente ¿cómo se llaman estas cosas? Esto en las redes sociales ahorita, las grabaciones estas famosas que hay de gente hablando, les son mucho más fácil. ¿Okay? Tutoriales. No, los tutoriales no, eso tiene un nombre, los streaming, tanto de sonido como de sonido e imagen. Hay gente que se queda pegada porque le es más fácil. Particularmente yo soy muy visual, y segundo, soy muy auditivo, pero lo visual, yo lo que veo, tengo buena memoria de dónde lo vi. Lo que tengo más la memoria es reconocer caras y nombres. Reconozco caras, este de tal lado, pero el nombre nunca lo asocio con la cara, es un desastre. Pero bueno, vuelvo y repito, esas son habilidades que uno va aprendiendo. He tenido algunos trucos y voy mejorando cada vez más de asociar una cara con un nombre. Otra cosa que es importante, déjame acercar esto para ver si lo vemos mejor, a ver si se va acercando. Ok, listo. Las estrategias siempre son importantes desde el punto de vista de los estudios. Siempre estudiar primero las materias más difíciles o las que menos son interesantes. Porque si empiezo a estudiar las que más me gustan, cuando me toque la otra, seguro la voy a rechazar y la voy a dejar ahí y me van a raspar. Trato de estudiar las que más tengo más problemas, no tengo tantas habilidades, porque cuando me toque estudiar la que me gusta, va a ser pan comido, como dice. Tratar de no estudiar largos tiempos, ¿ok? La técnica adecuada sería estudiar 45 minutos y tomarse 15 minutos de descanso. Descanso es descanso. O ver un poquito de televisión. No se recomienda ver las redes sociales porque esos 15 minutos terminan siendo 45 minutos de redes sociales porque te quedas pegado y contestando, viendo cosas. ¿Ok? Ser consciente cuáles son las mejores horas para estudiar. Yo era de las personas que me paraba a las 4 de la mañana para estudiar, estudiaba de 4 hasta las 6 y después me iba para la universidad. Para mí era, wow, era una esponja. Todo lo que leía y estudiaba de 4 a 6 se me quedaba permanentemente. Después de esas horas era difícil que yo me concentrara. Utilizar el tiempo que estás esperando en un servicio para leer, para las cosas, si es que tienes que ir para el odontólogo, para el médico, en el transporte público, sería bueno porque eso te ayuda a ganar tiempo. Siempre acostumbrado a usar el mismo lugar para el estudio porque el cerebro se condiciona, ¿ok? Y hay que condicionar el cerebro, hay que hacer como todos los hábitos. Los hábitos no son más que una conducta repetida en el tiempo y termina siendo prácticamente inconsciente. Siempre estar cómodo en el lugar donde vamos a estudiar, no tan cómodo como estar acostado, porque nos quedamos dormidos, ¿ok? Bueno, en mi época cuando se utilizaba la biblioteca, todavía las hay. En el barrio tenemos una biblioteca, ahí quizás como es un lugar donde no se puede hablar, no se puede gritar, quizás ahí mucha gente puede concentrarse mejor. Siempre concentrar la atención en lo que estás haciendo y no revisar el WhatsApp, revisar el Twitter, revisar el Instagram, TikTok, todas esas redes que hoy en día los distraen a ustedes. En mi época no existía, pero bueno, uno se distraía con otras cosas. No se preocupen, siempre hay distracciones, no importa la generación que seamos. Llegar a un acuerdo con los compañeros a la hora de estudiar, no permitir que se malgaste tu tiempo, dejar el teléfono, que ya lo hemos dicho, y en oportunidades hay que aprender a decir que no, jóvenes, no puedo ir para esta fiesta, no puedo ir para la playa, no mamá, no papá, no. Hay que aprender a decir que no, porque a veces decimos que sí, obligado, o porque queremos huirle a una materia que no nos gusta y después salimos aplazados. Entonces, en oportunidades es preferible decir que no, hay que aprender a decir que no. Muy bien. Entonces, otra cosa que es importante es desarrollar esas destrezas de comunicación que me permitan buenas relaciones humanas. Vuelvo y repito. Ojo, yo no quiero decir con esto
que en este grupo, que en este instante son 100 personas, un número redondo, que están conectadas, todos nos caigamos bien. No. ¿Okay? Yo tendré más relaciones con unos con otros, hay más química con un grupo que con otro. Lo importante es tener una comunicación amable, respetuosa con todo el grupo, porque al fin y al cabo esa va a ser la función. Y si todos empiezan y se pudieran graduar todos, van a tener una graduación en la aula magna, todos juntos. ¿Okay? Independientemente de que con unos estudiaste más, con unos fuiste novio o novio, con unos saliste a comer y fuiste para la playa y con otros no. Pero al fin y al cabo, esta va a ser tu gente de aquí en adelante. Cuando va a ser una familia adquirida, por llamarla, de aquí en adelante. Y establecer esas redes, porque además no sabemos si por causa del azar, en unos grupos que se haga, porque muchas veces hay profesores que permitimos que los grupos se hagan por sintonía entre ustedes, pero otras veces imponemos los grupos, decimos al azar, y no sabemos si vamos a caer con alguien que de repente fuimos irrespetuosos o no fuimos cordiales al principio y nos toca trabajar con esa persona. Entonces, quizás lo más barato, por decirlo de alguna manera, es estar bien en paz con todos. Pues, ¿okay? Porque bueno, siempre se puede ser más liviano con personas que a veces pudieran ser más pesadas, pero siempre está la inteligencia de uno, debe superar la inteligencia del otro. Y eso es importante porque, vuelvo y repito, la escuela de medicina, jóvenes, es una escuela de apoyo. ¿Okay? Porque mañana voy a necesitar de A para que me haga la guardia, porque ese fin de semana es el matrimonio de mi hermano o de mi mejor amigo. Entonces, si no me la llevo bien, probablemente me voy a perder el matrimonio, a menos que sea un irresponsable y no vaya a la guardia, y porque esa persona que me la podía hacer, no me la va a hacer porque, bueno, tuve conflicto con ella en algún otro momento. ¿Okay? Entonces, además, porque, veamos, trabajar en equipo siempre disminuye la tensión, porque compartimos los problemas, siempre la inteligencia colectiva es lo mejor que hay. Nadie, ninguno de nosotros se la sabe toda. Las perspectivas, la visión que pueda tener cada uno de ustedes es importante, porque además compartir responsabilidades hace que justamente busquemos soluciones desde diferentes. Acuérdense que cada uno de ustedes tiene un morral. Esto es una figura que les pongo. Un morral que está cargado de cultura familiar, de conocimiento, de cultura ancestral. En ese morral puede estar la cultura italiana, la cultura árabe, la cultura española, la venezolana, obviamente. O sea, pueden haber muchas cosas en esos morrales. Y un grupo, cuando cada uno abre sus morrales, pueden haber muchísimas más cosas que un morral solo. O sea, los reconocimientos son importantes, se experimenta en forma más positiva, porque si sale todo bien, es el trabajo de todos ustedes. Las decisiones siempre se toman con participación, se diluye el fracaso, se multiplica el éxito, eso es importante. Siempre disponemos de más información, porque vuelvo y repito, esos morrales están cargados de cada uno de cosas diferentes, y eso enriquece definitivamente el trabajo y genera menos frustraciones, porque además podemos intercambiar opiniones. ¿Qué te parece a ti? Oye, ¿qué tal cosa? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos allá? Y hacia allá va el mundo, jóvenes, ¿okay? Hacia el trabajo colaborativo. De hecho, todas las redes que ustedes tienen prácticamente es colaborativo. Google Drive, Classroom, TikTok, todas estas redes tienen de una u otra manera, en menor o mayor grado, un componente colaborativo. Entonces, y la medicina no se escapa de ello, y los estudios de medicina menos aún. Bien. Ay, caramba, ya va. Me fui acá, ya vamos por terminar, ¿no? Justamente una hora. Esta es justamente la carátula de la charla que yo les doy de técnicas y hábitos de estudio, que la podemos dar cuando ustedes se pongan de acuerdo conmigo, si quieren que se las dé. Ahí hablamos de algunas cosas interesantes, que probablemente si no nos las dicen no nos damos cuenta. Muchas de estas quizás ustedes las hacen ya como hábitos de estudio, pero es importante porque, bueno, parte de esto es lo que les ayuda a llegar a ese éxito. Y ya para finalizar, jóvenes, no olvidar que en la medida que uno se conozca, sepa qué motivaciones lo mueven a uno, establezcamos esas metas muy claras, conozcamos qué estilo tenemos de aprendizaje, identifiquemos cuáles son mis sistemas de apoyo,
entiéndase, mis amigos con quien hago vida, de estudio o de diversión, en esa misma medida tenemos garantizado la posibilidad de ser un estudiante exitoso y solamente el cielo es el límite. Bien. Bueno, lo que pretendo con esto es que ustedes tengan un proyecto de crecimiento y éxito tangible. Les dejo por aquí mi dirección electrónica si se quieren comunicar conmigo por el correo y mi celular. Estoy a la disposición de todos y cada uno de ustedes para hablar de la materia, para hablar de cualquier cosa. Aprovechenme que no me conocen todavía, no hemos tenido interrelación, porque como eso permite que uno sea muy objetivo. Al no conocernos no hay el afecto por ahora, lo va a haber en el futuro, y eso me permite darles opiniones y quizás sugerencias mucho más sin ningún ánimo, más allá del quererlos ayudar. ¿Okay? Porque al fin y al cabo, recuerden que mi función, además de aportarle algunas informaciones, diferente a mi época, que uno tenía las clases y habían equipos de grabación, grabamos en esos grabadores y alguien tenía que desgrabar, lo que se llama desgrabar, y sacaba eso o a mano o a máquina y después le fotocopiaba y nos daba todas las guías. Hoy en día ustedes tienen mil cosas, tienen el teléfono, pueden sacar las diapositivas, o sea, las diapositivas que uno hace con el teléfono, pueden hacer, ¿qué no pueden hacer ustedes con un teléfono hoy después inteligente? Entonces, veamos, pero de todas maneras, siempre estoy a vuestra disposición para cuando así lo deseen. Vamos a salirnos un poco de acá para entonces conversando. A ver, ok. Listo, que seguimos. Ok. Reviso un momentico el chat, a ver si hay algo. Buenas tardes, todo ok. Alguien dice buenas tardes. Mi nombre es Aurimay, no se preocupe, mi compañera Daniel y yo, por la pregunta que dije, acá a través del chat. Ok. Bueno, si les parece, como empezamos a las 5:10, son las 6:03, unos 10, 15 minutos, si ustedes quieren, para preguntas que me quieran hacer, conversemos y bueno, estoy a vuestra disposición para poderles aclarar si hay alguna duda o si alguien de ustedes quiere hacer una reflexión, bienvenida, porque eso es lo que pretendo, mover las neuronas de cada uno de ustedes para que se piensen y reflexionen. Bueno, doctor, yo soy Daniela Capot, si no pude estar al principio, pero me conecté a la mitad, más o menos fui la que le estuve contestando. Realmente me pareció bastante chévere la reflexión. Siento que cuando todos empezamos en medicina tenemos como esa nueva expectativa y además como esa presión de que mi mamá quiere que yo sea médico porque ella también, porque mi papá, entonces por lo menos yo crecí en un entorno de médicos, mis papás son médicos, entonces cuando acompañas a tu papá a la clínica, todos sus amigos, ya entraste, ya empezaste y vas a ser como él, vas a ser como ella, y es como, realmente uno lo hace porque es lo que uno quiere y lo que a ti te gusta y no importa si eres como tu mamá o si eres como tu papá, es el llamado, es la vocación que uno tenga. Entonces siento que al empezar esta carrera siempre necesitamos como digamos, ese llamado que nos dan los profesores a como que de verdad lo estemos haciendo porque es lo que nos gusta y qué es lo que realmente queremos. Entonces, no es tanto una pregunta, sino bueno, gracias porque me gustó bastante su intervención y esta materia realmente me llama bastante la atención, lo que es técnicas primarias. Capaz más adelante, bueno, la conoceremos un poquito más, pero de hecho yo tengo más o menos conocimientos en primeros auxilios, yo soy voluntaria de la Cruz Roja, pero realmente no se ve igual que como verlo en una carrera universitaria, entonces por eso me llama full la atención. Bueno. Gracias, Daniela, por tu reflexión, pero Gracias. ciertamente yo te voy a aprovechar para ponerte a ti de ejemplo. Cuando yo decía que yo estudio medicina porque mis padres me obligan, es diferente que yo termine tomando la decisión mía, intrínseca, de estudiar medicina y mis elementos de comparación, claro, mis metas son mis padres, que bueno, eso es maravilloso. Lo malo, digo lo malo, lo que no debe ser es que yo estudie medicina porque tengo que ser médico porque en la familia los demás son médicos. Eso es lo que no debe ser. No debería ser porque, bueno, mira, más temprano o tarde, uno que ya tiene un tiempo viendo cortes de ustedes, en 28 años he visto 28 cortes.
multiplica eso por unos 80, 100 alumnos, imagínense la cantidad de muchachos que yo he visto, y no hay peor cosa, porque las he vivido y de muy de cerca, de alumnos que fueron hijos de mis compañeros de promoción, estudiaron porque el padre era médico, y ahorita no están haciendo medicina, tienen un título, sí, pero lo tienen ahí y están haciendo otra cosa. Entonces, ojo, esa es la reflexión que quiero que hagan, simplemente. Bien bueno por ti, porque si en tu casa son médicos y tú elegiste estudiar medicina, qué mejor ejemplo que los de tus padres, ¿no? Sí, sí. Así es. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Sara Usimadi. Yo soy una de las delegadas junto con mi compañera, Daniela Capozzi. Y bueno, por aquí por el grupo están colocando que cuándo habrá la posibilidad de dar la charla de técnicas de estudio. Bueno, cuando ustedes quieran. Si ustedes lo prefieren, el próximo viernes, a esta hora, si esta hora les es buena, porque veo que la conexión fue interesante, ¿no? La profesora Ingrid me dijo que ustedes son, creo que inscritos unos 130 y algo, 133. Sí. Con los seis estudiantes de citotecnología. Si esta hora a ustedes les parece bien, a mí también me parece buena, pudiéramos ponernos de acuerdo, salvo este viernes que viene, porque tengo un viaje planificado, pero puede ser otro día, el día que usted quiera, o los mantenemos los viernes. Los viernes podemos ver una hora para empezar, no solamente esta de hábitos, sino hablar un poco ya de la materia en sí, cuando ustedes quieran. Porque todavía no tenemos, no sé si ustedes lo saben, yo no lo sé todavía, cuándo va a comenzar formalmente esta cohorte. Sí, los viernes nos choca un poquito porque, bueno, tenemos como otras clases del resto del curso. Pero es cuestión exacta de ponernos en contacto con usted, ver qué día nos cuadra y pues seguir. Daniela era Auxi, ya veo que ustedes son las que coordinan, son las delegadas. Hágalo tranquilo, ahí tiene mi correo, tiene mi teléfono, me llama, no me acuerdo, tal día, tal hora, en la mañana, en la tarde, buscamos, si puedo, lo hacemos, punto. Dice, profe, ¿puede enviar por favor el link de esas diapositivas o las diapositivas como tal? Quizás alguna de las delegadas me gustaría tenerlo para realizar los ejercicios de los que hablé al principio. Claro, como les comenté al principio, esta presentación es en Prezi. Prezi sabe que es dinámica. Si yo le mando, porque el Prezi también se puede exportar, ¿ok? O yo les puedo dar el link, porque esta la tengo en la nube, y ustedes se pueden conectar, pero yo lo hice más fácil. Yo exporté esto en PDF, ¿ok? Cada cuadro que ustedes fueron viendo está en PDF. Creo que les va a ser más ligero. Por eso les dije al principio que quienes iban a ser las delegadas, ahí está mi correo. Si me escriben a ese correo, yo a través del correo se los mando y ustedes lo envían por correo, por WhatsApp, porque PDF es mucho más liviano, ¿ok? Y les permite leerlo, está en papel, bueno, papel si imprimen, no impriman, ¿cómo se llama? Estamos en la época ecológica, verde, pero ahí tienen para que ustedes lean todas esas cosas y hagan esos ejercicios que creo que van a ser importantes para ustedes. Seguro. Ok. Victoria dice, ¿podría decirnos los horarios que usted tiene disponible la próxima semana y nosotros hacemos una encuesta en el grupo a ver cuál se hace más favorable para la horario? Claro. Para mí es más cómodo en las horas de la tarde, ¿vale? Sobre todo después de las 3, 4 de la tarde. Pero vuelvo y repito, si la mayoría termina diciendo, mira, es que el miércoles a las 9 de la mañana, por poner un ejemplo, bueno, yo me amoldo. Afortunadamente, yo tengo un horario que yo puedo tomar decisión por mí mismo. No tengo un horario rígido, ¿ok? Claro. Cualquier día, a partir de las 3, 4 de la tarde, y en caso contrario, si tuviera que hacer en la mañana, ustedes nos ponemos de acuerdo. Perfecto, doctor. Seguro. Ok. Enríquez pregunta que si necesitaremos algún material específico para su materia. No, no. Les cuento rapidito. En primer año, es donde nos vamos a ver las caras, generalmente empezamos con clases teóricas, ¿ok? Y durante, y con previa antelación, yo les aviso, gracias, cuando hagamos la clase de vendajes, ¿ok? Hacemos vendajes, seguimos, vendajes son varias clases, ¿okay? Y movilización, y yo les aviso con 2 semanas anterior
las clases generalmente, cuando son presenciales, son los viernes de 9 a 11 de la mañana. Ese es el horario que tiene esta materia en la escuela, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Yo doy las clases y cuando viene una práctica, signos vitales, yo les aviso con antelación, mira, tráiganse el tensiómetro, un estetoscopio, o el de las vendas, tráiganse las vendas. Eso es lo que generalmente utilizamos, tensiómetro y estetoscopio para el caso de signos vitales, vendas desde las improvisadas hasta vendas normales de esas que ustedes conocen, de lino, que se compran en cualquier lado, de las que tengan en casa. ¿Cuál es la idea de todas las prácticas, salvo la RCP, que yo tengo el maniquí para el cual ustedes van a hacer la maniobra de reanimación? Es que nos mentalicemos a dar primeros auxilios con lo que tengamos encima. ¿Ok? Porque muy poco de nosotros va a tener un botiquín de primeros auxilios en el carro con nosotros permanentemente. Y tenemos que aprender a hacer movilizaciones con lo que tengamos encima. Tenemos que hacer un vendaje con lo que tengamos encima. Actuar en caso de una emergencia, un arrastre. Un arrastre es una inmovilización de una persona porque está inconsciente o etcétera, lo que sea, con lo que tengamos, porque ese serían los primeros auxilios. ¿Okay? Porque de lo contrario, hay unos primeros auxilios mucho más sofisticados, que son los que hacen los técnicos en primeros auxilios. Entonces tú tienes tu maletín, tienes camilla, tienes una ambulancia, así es mucho más fácil. No estoy diciendo que es fácil de aprender, al contrario, son más hay más conocimiento en el lado de allá, pero es más fácil porque tienes todos los implementos, o los deberías tener. Aquí no, aquí es claro, la viveza de cada uno de nosotros de poder hacer una inmovilización con lo que tenemos, una correa, con una camisa, con un libro, con lo que sea. sí, con gorra. Jonathan pregunta, dice, buenas tardes, profesor. ¿Tendremos oportunidad de realizar este tipo de actividades de una manera más dinámica? ¿Cuáles? No entendí. Las más dinámicas quiere decir las de primer auxilio. Sí, bueno, veamos. Estamos tratando de ver cómo hacemos, porque quizás las teóricas las vamos a tener que dar por esta vía virtual, y hacerlas presenciales, ¿okay? Termina siendo un híbrido semipresenciales, y hacerlas presenciales con grupos más reducidos por horas para poder hacer las prácticas. Porque bueno, primeros auxilios, si uno no hace las cosas, no las vamos a aprender. ¿Okay? Yo les puedo dar las mejores láminas Claro. y ustedes podrán leer la mejor información, pero si no hacemos las cosas, si no agarras una venda en tu mano y la haces, y si no, no lo vamos a aprender. Entonces, vamos a usar la semipresencialidad, ¿ok? Para las prácticas, grupos más reducidos, cuidando todo este tema de la pandemia, y las teóricas las hacemos por este medio, que son más masivos. Claro. Perfecto. Doctor, bueno, creo que son todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Todos dicen excelente, gracias, muchas gracias. Bueno, ya vieron. Sí, ya vieron el correo. El que tenga alguna pregunta que no quiera hacer por aquí, la hace en privado. pedrodelmedico@gmail. Me costó mucho tratar de ponerle ese nombre a mi Gmail. Mentira. Sencillo, pedrodelmedico@gmail. Me escriben por allí y bueno, ahí tienen el teléfono. Y por ahí a Daniela y a Brausi me hacen llegar un mensaje de ustedes para yo a la vuelta. Por ahí les envío el PDF de esta presentación. Seguro. Perfecto, doctor. Aquí hicieron otra pregunta. Dicen, Jonathan preguntó si habría oportunidad de realizar actividades de su cátedra específicamente. Pero no sé si se refieren a actividades ya cuando empecemos las clases o antes, no sé. Claro. Podemos conversarlo de adelantado, por como decirlo de alguna manera, pero eso no va a tener carácter formal y oficial académico, Claro. porque hasta que no den partida, es decir, hasta que la escuela o la facultad diga, ya este curso arrancó, pero por mí podemos ir calentando, hacer un precalentamiento, es decir, todos los días a tal hora nos vemos, podemos ir adelantando cosas, podemos verlas, pero las tenemos que ver en el momento que nos toque formalmente. Pero bueno, mira, 2 veces, si la ven 2 veces, mejor para ustedes. Buenísimo. Sí, me parece bastante bueno que se vaya adelantando de cierta forma. Aquí hay más.
Ya va, déjame responder. Citotecnología no ve clase conmigo, solamente son los de la carrera de medicina. Excelente, ¿a qué tanto influye la asertividad en la autoestima de una persona? Según, bueno, muchísimo. Es asertividad, es saber decir sí o no, para ponérselo en términos muy, muy fácil de entender, sin que eso nos genere para nosotros un cargo de conciencia. Cuando yo le digo a una persona no, estoy diciendo con toda mi asertividad que no voy a hacer tal o cual cosa. Y eso para mí ni me va a quitar el sueño ni me va a quitar el hambre. Entonces, ser asertivo es saber decir a otra persona las cosas con respeto, con empatía, entendiendo al otro, pero con decisión propia. La asertividad es mía. ¿Okay? Cuando yo le digo a un alumno o a mi pareja o a un colega, no voy a ir, o sea, tú me estás diciendo que hagas tal cosa, no la voy a hacer. Oye, y no la voy a hacer por esta y esta razón, porque mira, tengo tal cosa, ¿no? Y eso ni me produce ningún cargo, soy empático con la otra persona, le explico perfectamente y obviamente la asertividad está muy ligada con la autoestima. La gente que tiene mala autoestima o tiene una autoestima deficiente, más, o sea, baja, no son asertivos, porque bueno, yo se los puse aquí como ejemplo. Una persona que tiene autoestima es una persona que agrede al otro porque como se siente débil en sí mismo, entonces, ¿cómo me defiendo yo? Haciendo una coraza y tratando, exacto, tratando de ser desagradable con los demás. Entonces, ciertamente la asertividad va a estar muy ligada con el tema de ¿cómo se llama? La autoestima, definitivamente. Creo que esa, bueno, jóvenes. Sí. ¿Esta clase se va a montar igual en YouTube como las otras o cómo haríamos para tenerla en el caso de las personas? Bueno, yo la grabé por mi cuenta porque de verdad no pretendía, pero si vamos a ver cuántas veces yo se las también. La podemos poner en el canal de YouTube y listo. Bienvenida a todos los. Miren, esto usted tiene una ventaja que yo no tenía. Porque nosotros tuvimos. Aprovechenla. Aprovechen todos los canales habidos por haber. ¿Ok? Porque bueno, algunos son visuales, otros son auditivos, otros son auditivos visuales, otros leen. Quizás van a leer el PDF mejor que escuchar esto otra vez. Cada quien a su estilo. Afortunadamente podemos abarcar todos los estilos de aprendizaje. ¿Vale? Bueno. Claro. Listo, jóvenes. Doctor. Bueno, muchas gracias. No, el agradecido soy yo por haber tenido a la mayoría de ustedes aquí. Bienvenidos a la escuela José María Vargas. Aquí sí voy a hacer una de las que yo siempre hago, no puedo dejar de hacerlo, la mejor escuela de medicina de Venezuela. Mis compañeros de la Racetti siempre se mofan de mí, pero esta es la mejor escuela de medicina, no tengo la menor duda, ustedes lo dirán en 5 años. De hecho, nosotros tenemos egresados que cuando pasan por los hospitales nos dicen, este es del barrio. Rápidamente saben la diferencia. Y espero que ustedes no sean la excepción. Dale, un gran abrazo a todos ustedes. Así será. Y no sé, los que tengan padres médicos, si son de la Racetti, díganles que terminaron en la mejor escuela de medicina. Para que se sientan con rabia. Dale. Un gran abrazo a todos ustedes. Esperemos vernos pronto presencialmente. O sea, ojalá. El vernos siempre ayuda muchísimo, aunque sea con el tapabocas. Vale, gracias. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y bueno, avanti. Empieza un buen camino. ¿Sí? No se fijen solamente en el final, en la meta. Disfruten el viaje, que creo que es lo más importante y lo más sabroso. ¿Vale? Así es. Vale, cuídense. Chao, un gran abrazo. Chao. Nos vamos todos. Chao.